Buen día, nosotros somos el equipo de Blue Sky del 2AS, del CBTIS número 252. Realizaremos la práctica número 5, que tiene como fin la identificación e instalación del microprocesador en el zócalo de la tarjeta madre. El microprocesador. El microprocesador o simplemente el micro es el cerebro del ordenador. Es un chip, un tipo de componente electrónico en cuyo interior existen miles o millones de elementos llamados transistores, cuya combinación permite realizar el trabajo que tenga encomendado el chip. Al micro se le denomina la CPU, Central Process Unit, unidad central de proceso. Aunque este término tiene cierta ambigüedad, pero también puede referirse a toda la caja de contenido de placa base, el micro, las tarjetas y el resto de la circuitería principal de la computadora. La velocidad de un micro se mide en megahercios o gigahercios. Número 1. Velocidad interna. Es la velocidad a la que funciona el micro internamente. 1100, 1800, 2400 MHz, que equivalen a 1.1, 1, 8 o 2.4 GHz, respectivamente. Número 2. Velocidad externa o de bus. Es la velocidad con la que se comunican el micro y la placa base. 133, 266, 533 u 800 MHz. En los equipos actuales se habla fundamentalmente de los procesadores Pentium D o Core 2, Duo de Intel y Atom 64 y Atom 64x2 de ADM. Además están muy extendidos procesadores no tan novedosos como los Pentium 4 de Intel y los chips Atom XP de ADM. Socket de unidad central de proceso, CPU. El zócalo, o en inglés socket, es una pieza de plástico que funciona como intermediario entre la placa base y el microprocesador. Posee en su superficie plana superior una matriz de pequeños agujeros donde encajan sin dificultad los pines de un microprocesador. Dicha matriz es denominada Pin Grid Array o simplemente PGA. En los primeros ordenadores personales, el microprocesador tenía que ser directamente soldado a la placa base, pero la aparición de una amplia gama de microprocesadores llevó a la creación del socket, que quizá es una idea basada en el hecho de que existían algunos procesadores en forma de cartucho, los cuales no tuvieron mucho éxito. Tipos de socket Intel. En computación, el socket 478 se refiere al conector en la placa madre donde se inserta el procesador. En este caso contiene 478 pines y es de la marca de Intel. Fue reemplazado por el socket 775. Según el modelo de socket podemos darnos cuenta qué procesador tenemos. Si es uno que no manejamos mucho en el área de hardware. Por ejemplo, socket 478 y 775 son respectivamente de Intel y corresponden a procesadores Pentium 4, Pentium D, Celeron D y Core 2 Duo. Este último solamente utiliza socket 775, pero con un conector diferente, donde los pines están en el socket, el zócalo y el procesador lo que tienen son contactos, por ser de última generación, los demás antes mencionados se encuentran en el mercado con un socket 478 y 775. El socket 775 de Intel es otro de los zócalos para dar soporte a los microprocesadores Pentium 4, debido precisamente a la cantidad de zócalos disponibles. Las posibilidades para construir un sistema basado en este microprocesador son bastante amplias. El socket 775 de Intel es otro de los zócalos para dar soporte a los microprocesadores Pentium 4, debido precisamente a la cantidad de zócalos disponibles. Las posibilidades para construir un sistema basado en este microprocesador son bastante amplias. En la actualidad, este último ha sustituido al socket 478. Los cambios de zócalo se producen ya que el Pentium 4, tras varios años de permanencia en el mercado, tiene que irse adaptando a la revolución constante en los otros componentes del PC, como son las memorias soportadas, el bus del sistema y demás. Actualmente se considera el zócalo 775 para Pentium 4.
como el del presente, y se pueden encontrar placas madres motherboards con este zócalo, con soporte para memoria RAM del tipo DDR2, las nuevas ranuras de expansión PCI Express. Este tipo de zócalo es el estándar para casi todos los procesadores de consumo Intel, para equipos sobre masa y algunos portátiles, en la actualidad desde los Celeron D hasta los Core 2 Duo, pasando por el principal atractivo que es los procesadores para socket 775, carecen de pines, es decir, que las motherboards es la que contiene los contactos para comunicarse con el procesador. Con esto se consigue que los procesadores sean menos frágiles a nivel físico. Los procesadores se anclan a la placa base con una pletina metálica que los fuerza sobre los pines. Las velocidades de bus disponibles para esta arquitectura oscilan entre 533 y 1333 MHz. AMD. El socket 939 es un socket de CPU que fue introducido por AMD. El socket 939 es un socket de PCU que fue introducido por AMD en respuesta a Intel y su nueva plataforma para las computadoras de mesa, socket LGA 775. Socket 939 ha sido sustituido por el socket AM2. Características principales. 1. Funciona completamente de 32 bits y a -32 y por 86. Compatibilidad para aplicaciones futuras de 64 bits, usando el set de introducción AMD64.8. 2. Nuevos registros de 64 bits para un total de 16.8. 3. Nuevos registros de 128 bits SSE2 para un total de 16. 4. Incluye el soporte para la tecnología 3D No SSE2 y SSE3 usando los procesos más recientes. 5. Integra el controlador de Dual Channel, doble canal, DDR SDRAM, soportado hasta 200 MHz, PC 3200 o DDR400. 6. Soporta hasta 6 GB dando de memoria. 7. Tecnología hipertransport de conexión rápidas y o una de 16 bits soportado hasta 2 millones de MHz, 4 kMB. 8. Nivel 1 caché de instrucción 64 kMB. Nivel 1 caché de datos. 9. Soporta hasta 1 mega nivel 2 caché. 10. Ciertos modelos Athlon 64x2 son procesadores dual core y tiene físicamente 2 core en un procesador. El socket AM2, denominado anteriormente como socket M2, es un zócalo de CPU diseñado para procesadores AMD en equipos de escritorio. Su lanzamiento se realizó en el segundo trimestre de 2006 como sustitución del socket 939. Tiene 940 pings y soporta memoria DDR2. Sin embargo, no es compatible con los primeros procesadores de 940 pins, como por ejemplo los procesadores Opteron Sdenheimer. Los primeros procesadores para el zócalo AM2 fueron los nuevos Opteron Serie 100. El zócalo está también diseñado para los siguientes núcleos: Windows AMD Athlon 64x2 4200 más menos 5000 más AMD Athlon 64 FX.62 Orleans AMD Athlon 64 3500 más menos 4000 más, y Manila AMD Sempro 3000 más menos 3600, todos construidos con la tecnología de 90 milímetros.
Nuestra conclusión es que el microprocesador es la parte central de la computadora, ya que hay diferentes fabricantes. Sus capacidades son diferentes, como la velocidad. Podemos comprobar que el microprocesador se ha ido adaptando con el tiempo para mejorar el funcionamiento de la PC. Gracias por su atención, esperamos que les haya gustado además de ayudado.